Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar nuestra enseñanza, la cual se encuentra en Isaías capítulo 27. Cuando lo tengan pueden decir amén, y vamos a iniciar leyendo los primeros versículos. Aleluya. Decimos como estamos enseñados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré y los quemaré a una. ¿O forzará alguno mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Incline su rostro. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Yo te ruego y suplico, Espíritu de Dios, que tomes dominio, que tomes control de cada uno de los que aquí estamos reunidos, porque hemos venido, Señor, a alimentarnos, a recibir el pan esta mañana. Hemos venido a discernir de tu palabra, a alimentarnos, a inquirir en tu santo templo. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo lo que pueda estorbar, toda torpeza en mi lengua, Señor, toda cosa maligna se va fuera en el nombre de Jesucristo. Toma dominio de mis pensamientos, de mi carne, de mi sangre, de mis intenciones. Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos intentando concluir el pasaje de Isaías y parece que no podemos avanzar, ¿verdad? Se va recorriendo el tiempo y no avanzamos, pero lo poco que hemos podido entender en este tiempo, bueno, para mí ha sido bueno, no sé para ustedes. Tomen su lugar. Liberación y regreso de Israel. Y el pasaje está hablando de un momento en el que ya Israel va a tener paz dado al cuidado del Señor. Pero hay en el arranque de este pasaje la mención de algo que para muchos de nosotros, no sé cuántos en su niñez escucharon hablar de esta figura, pero que llama la atención y quizás para muchos ya lo han escuchado y también les va a llamar la atención. Y les estoy hablando de la figura, amén, del Leviatán. Y dice el pasaje que Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán. Mi Biblia no es de estudio, pero dentro de las pocas referencias que mi Biblia tiene, me marca dos pasajes. El primero está en Job capítulo 41, en donde tenemos una clara descripción de lo que es el Leviatán. Si tiene Biblia allá en casa también, porque hoy se está transmitiendo la enseñanza, busque en su Biblia a Job y el capítulo 41. Aleluya. Voy a darle lectura yo porque para que pueda captarse el audio, y dice la palabra del Señor. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices? ¿Horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jurarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes?
¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón le pasaréis su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Y este último versículo es advertencia, como diciendo, atrévete a poner tu mano sobre él y hasta ahí llegaste. Y fíjese que muchas de las cosas que menciona, de las armas que intenta figurar Job para atraparlo, nos dan a entender que este monstruo bestia se encuentra ¿dónde? En el mar. Cuando habla de sujetarle la lengua o la nariz, dice con anzuelo, con garfio. Nos está hablando del arpón de una figura, de un animal que se encuentra en el mar, ¿sí? Y fíjese que cuando nosotros estábamos dando la enseñanza a los pequeños del principio de la creación, cuando habla de que Dios formó todas las cosas que están sobre la tierra, el orden, ¿no? Las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo, también menciona que Él formó monstruos marinos específicamente. Nosotros le enseñamos a los niños de que en la creación a Dios no se le escapó nada, porque dicen, bueno, y Dios habla de todo esto, ¿y dónde quedan los dinosaurios de los que la ciencia tiene evidencias de que existieron? A Dios no se le escapa nada. Y la evidencia está en la Escritura. Si alguna evidencia tiene el ser humano, es porque el que lo evidenció fue Dios. Él permitió que quedara la evidencia, pues Él lo formó y quiere que nosotros conozcamos la majestad de su poderío. Él creó los monstruos. Si Él les permitió evolucionar, acuérdese, la creación se ejecuta por días, pero también la Escritura dice que para Él un día es como 1000 años. Pero ¿sabe qué más? También la Escritura dice que para Él un día pasa como una de las vigilias de la noche. Si para nosotros serían miles de años, ahora si lo transformamos en vigilias, la vigilia de la noche se compone, me parece, de 3 a 4 vigilias. ¿Se imagina de la magnitud de tiempo que nos está hablando? Aunque yo creo realmente, yo creo fielmente, hermano, que el poder de Dios alcanza para que en 24 horas Él ejecute lo que a Él le plazca, lo que a Él le dé la gana, porque poderoso es Dios. Él formó esta figura de la que habla Job, de la que habla el salmista y de la que nos está hablando Isaías. Pero es David, allá en los Salmos, el que tipifica al Leviatán también como aquella nación fuerte que golpeó, subyugó, retuvo, cautivó al pueblo de Israel. Estoy hablando de Egipto. Y Egipto también es una tipología del mundo, de la banalidad, de lo que lleva o nos arrastra a lo que a Dios no le agrada. La esclavitud es un tipo del pecado, por lo que esta figura tipifica no solamente lo literal de lo que el pueblo de Israel conoce como el Leviatán, sino también todo aquello que se ha levantado para destruir la moral, la santidad de lo que Dios quiere en su nación, en su pueblo. Pero va a llegar el momento, dice, en el que Él castigará. Se acerca el día en que Jehová castigará la figura de Leviatán, a la serpiente veloz, y aquí lo está tipificando con Satanás.
Va a llegar el día, hermanos, se aproxima el día en que Jehová castigará, porque hasta hoy el castigo está sobre aquel que peca, y no porque Jehová le castigue, sino que la palabra dice: tu maldad te castigará. Y esa es palabra fiel de Dios. Por tanto, aquel que peca recibe un castigo. El que peca seducido por Satanás y los demonios recibe un castigo por su maldad. Y note usted que muchos de las personas, de los humanos sobre la tierra, de los cristianos que conocen, pero que aún con conocimiento pecan, intentan ocultar su pecado, porque piensan que mientras esté oculto de los ojos de los hombres no llevará consecuencia. Pero aunque la muchacha oculte que ha pecado, su maldad le castiga. Y como no hay pecado que no haya de ser manifiesto, llega el momento en que se revela cuál es su situación. Aunque ella lo haya querido ocultar, aunque él haya querido tapar el pecado, como los ojos de Dios todo lo ven, se va a cumplir la palabra fiel, la cual dice que la maldad es la que nos castiga. Pero va a llegar un momento en el que la serpiente será castigada. Se aproxima el tiempo del juicio de Dios en que la serpiente veloz será castigada. Sus ataques veloces que ha hecho sobre la humanidad entera traerán un castigo sobre ella. También lo describe al Leviatán como serpiente tortuosa. Es decir, que su mordedura tortura. Y es que todo el que es mordido por el pecado es torturado. También se puede interpretar como los asedios que el pueblo ha tenido, en el cual ha sido torturado. Estoy hablando del pueblo de Israel. Al tomar literalmente esta escritura, Jehová va a castigar a aquella serpiente maligna que ha sido tormento para el pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas no ha sufrido Israel, hermano? No solo pleitos y guerras, cautiverio. Una de las cosas más terribles que podemos traer a la memoria es el holocausto que padecieron en el tiempo en el que se levantó esta serpiente maligna, Hitler, para tratar de destruir de todos los puntos de la tierra a un pueblo llamado Israel. Se va a llegar el tiempo, amados hermanos, en que toda esta palabra se cumpla. Y nosotros sabemos que para que llegue el cumplimiento de esto, primero se cumplirán otras cosas que el Señor ha declarado. Y la razón por la que nosotros, iglesia, tenemos que estar atentos, alertas, preocupados. Y no digo preocupados por lo que estamos viendo que sucede, porque querramos o no, esto va a suceder porque es palabra de Dios. Se aproximan juicios de Dios sobre la tierra. Estamos viviendo partecitas de principios de juicios de Dios. Aunque la promesa del Señor es clara para con nosotros, para con su pueblo, para con los que verdaderamente honran el nombre de Dios. Y eso también quiero que lo veamos esta mañana, lo que es ser pueblo de Dios. Capítulo 1. Matará al dragón que está en el mar. Por muchos años, por muchísimo tiempo, se ha creído pues que esta figura de Leviatán está en el mar. Y hay hasta
películas que lo hacen como entrefaladas, ¿no? Como esta mención de, ¿cómo le llaman? El monstruo, creo, del lago Ness, que se encuentra en un espacio de agua, y también relatan que no se le puede encontrar porque también dentro del mar hay cavernas. Se habla también de puntos estratégicos en los que el ser humano no puede penetrar porque se pierde en el tiempo, y se dice, no, pues en esta parte así, por eso no lo vemos. Pero el Señor lo figura aquí, y mire, si el Señor lo ha de manifestar para que vean su grandeza, no lo sé, pero yo sé que la Escritura también tipifica las figuras para que podamos entender. No solamente se va a ver el juicio visible sobre Satanás, sino que también contra todo aquel que, movido por Satanás, se levantó contra Israel. Porque va a llegar un momento, hermanos, en que, como dice Isaías, más adelante, no terminamos de leer el pasaje, pero el pasaje del capítulo 27 relata que va a llegar un momento en que toda la nación será recogida de los distintos puntos de la tierra, y cuando ellos sean recogidos en el monte santo, todos adorarán a Jehová. Reconocerán su gloria, lo van a magnificar, lo van a exaltar. Y cuando esto sea, cuando ellos estén reunidos reconociendo aquel que debieron haber reconocido hace ya más de 2000 años, aquel Salvador que vino a cumplir la profecía, pero que ellos esperaban ver, literal, la gloria de aquel rey y aquel príncipe de paz, ahora ellos le van a reconocer, ahora ellos le van a alabar, y en ese momento el mundo entero estará sitiando en guerra a Israel. Imagínense esa imagen, no sé, tal vez yo tengo mucha imaginación, no sé, pero lo van a poder ver todos los pueblos. Claro, ahora hay satélites que muestran puntos específicos, y yo me lo imagino como esos reportajes que hacen acerca de los lugares líbanos donde hay guerra y que se hacen las vistas, ¿no?, del satélite. Ellos van a poder, se va a poder ver, los que no estén ahí en el sitio de guerra, los armamentos, las naciones que no estén ahí para el sitio de guerra lo podrán ver tal vez a través de un celular, de un teléfono, de una televisión, de una computadora, no sé. Pero se va a ver aquel lugar sitiado. Y toda esta gran serpiente, esta tipología del mundo que se está manifestando a través de la Escritura, todos ellos van a ser castigados en ese gran día de batalla. Y la expresión nos las deja clara el profeta Isaías. En aquel día cantad acerca de la viña de vino rojo. ¿Quién es la viña del Señor? Según hemos visto en este pasaje, Él plantó la viña, la cercó, la cuidó, le puso todo lo necesario, cavó para que tuviera agua, despedregó. Él preparó todo el lugar para que fuera fértil para su viña, para Israel. Y en esa tipología también nos incluimos nosotros como pueblo de Dios. ¿Quién ha permitido que nosotros tengamos fuerza en nuestra raíz? ¿Quién nos ha sustentado? ¿Quién nos ha cuidado? ¿Quién ha puesto vallado alrededor de nosotros? Ha sido Jesucristo a través de su Espíritu Santo, para que nosotros estemos bien. En aquel día cantad, porque aquel día, aunque para los que se levantan contra Jehová sea terrible el castigo, en aquel día se cantará la victoria del pueblo de Dios. Cantad de la viña de vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Hermana, entonces, ¿por qué
ha sido tan perseguido y dañado Israel? No porque haya faltado el cuidado de Dios, hermano, no. Él ha tenido cuidado de su pueblo cada día, dice aquí, cada noche y a cada momento le ha seguido regando. ¿Se puede preguntar usted cómo es posible que habiendo pasado por tantas situaciones duras, el pueblo de Israel aún permanezca hasta el día de hoy? Aún existe esa nación, aún está, ¿sabe por qué? Porque Dios ha tenido cuidado de ellos. Como dice el salmista, Él tiene cuidado de nosotros. Él la guarda a cada momento. ¿Qué es lo que ha hecho que Israel caiga en todas estas situaciones contrarias y adversas a la voluntad de Dios? La maldad del corazón del pueblo, la rebeldía, la desobediencia le ha llevado a recibir el castigo de su mal camino. Pero si permanecen es porque Dios es fiel y Él permanece a su promesa, y su promesa ha sido que Él le guardará. Ahora, hermano, ¿por qué nosotros seguimos en pie en este tiempo? ¿Sabe por qué, Carmita? Porque Él nos ha guardado. ¿Cuál es su propósito para con nosotros tan insignificantes? Porque analice que el fin de Dios jamás ha sido, después de la desobediencia de Adán y Eva, no ha sido mantenernos con vida sobre la tierra. El predicador dice que está establecido para los hombres que mueran. Vamos a morir. Y aunque anteriormente el hombre era longevo en años, porque vivían muchísimo, a pesar de que fueron echados fuera del Edén, el plan de Dios no era que comieran ni del árbol del bien y del mal, ni del árbol de la vida. Apocalipsis dice que vamos a comer del árbol de la vida hasta el momento triunfal. ¿Se da cuenta? Para Dios estaba en su plan establecido que el hombre muriera. Pero el plan de Dios no es que nosotros muramos eternamente, sino que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y esta vida abundante solamente se va a dar cuando seamos transformados como Él es. ¿En qué? En su santidad, en la plenitud de la santidad de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y esto se va a dar, amados hermanos, cuando seamos transformados, cuando podamos comer del fruto del árbol de la vida y tengamos vida eternamente. El plan de Dios no es que los hombres perezcan en su maldad, no es que el hombre muera eternamente, no es que el hombre sea apartado de Él, sino que el hombre pueda vivir en Cristo. Desafortunadamente, el hombre no lo entiende. El creado quiere establecerle al creador lo que a él le parece. El creado no quiere comprender lo que el creador ha establecido para que tenga vida. Y por esa razón el hombre es castigado. Y por esa razón el hombre muere, porque el alma que peca morirá. Y pecó Adán y entonces fueron separados de la gracia y cobertura en la que se encontraban con Dios. Y ellos también comenzaron a probar lo difícil que es estar apartados de esa benevolencia de la cobertura de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo y este Adán que vino a hacer salvación, este segundo Adán, Jesucristo, nos
cubre con su gracia, nosotros somos testigos de que el favor de Dios se muestra para con nosotros. ¿Por qué no hemos muerto? El Señor tiene un propósito y es perfeccionarnos en Él. Aún nos falta, el Señor está trabajando algo. ¿Qué pensaría mi hermana Edna cuando estaba en el momento de la aflicción y conociendo? Porque mire, muchos somos enfermizos, ¿no? Pero hay quienes pueden decir con tranquilidad, no, que una gripa a mí no, ¿qué me va a tirar una gripa? Cuando hay gente que le da la gripa, ay, ya todo, las ojerotas, escurridos, se enflacan. Bueno, dice, no, a ese como el pollo, una gripa lo mata. Pero ahora cuando llegamos a sentir lo que el pollo siente, ¿no? Con una disque simple gripa y ya estás con el pico colgado y empiezas, ay Señor, ¿y por qué no me oyes? No, el Señor tiene un propósito, hermano. El Señor siempre, dice la Escritura, siempre nos oye. De manera que aún al impío, cuando rinde su corazón, aunque nadie le esté haciendo un llamamiento, aunque no esté en medio de una campaña, pero si el impío es quebrantado por el Espíritu de Dios y el impío clama, Jehová le oye. El Señor nos oye siempre. Y algo está tratando, mire, Dios es tan bueno, tan perfecto y tan sublime que no trata con todos igual. Porque sabe y conoce que somos distintos. Nuestro corazón necesita diferentes tratos. Y Él sabe cómo hacer la obra en cada uno. De manera que démosle gracias a Dios por lo que estamos atravesando, hermano. Se da cuenta que de repente, no sé por qué somos así, pero en lugar de entender que el Señor quiere que clamemos, que estemos constantemente vivos en el fluir de su Espíritu Santo, y Él le hace el consejo a través del apóstol Pablo a Timoteo y ahora también a nosotros: aviva el fuego de Dios. Oye, aviva el fuego de Dios. Y las mujeres que cocinan en leña saben que no es como cuando prendes la estufa y dejas tu olla y la flama va a estar igual mientras haya gas todo el tiempo que tú quieras. Si quieres la dejas bajita y te vas y te olvidas, y hasta puedes ir a hacer unas compras cortas y regresar y encontrar los frijoles en su punto. Pero la que trabaja con leña no se puede olvidar, porque la llama no jala en automático a la leña. Tiene que estar atizando, y en esa ilustración nos mete el Espíritu de Dios para decir: aviva, aviva, aviva. No, pero si ya está ardiendo, ay, una llamarada. Mire, los que cocinan la leña también saben que cuando la leña está entrando en el fogón en su tiempo, no, eso se cose rapidísimo. Mejor sabor, mejor, más ahorro de tiempo, pero hay que estar al pendiente. La vida espiritual es algo de lo que tenemos que estar al pendiente. Oh, descendió el fuego, sí, y aunque yo estaba verde, pero me alcanzó, como dijo la palabra anoche, a unos leños verdes en el fuego, arden. ¿Cuántos bosques no se han incendiado porque se atizó un fuego? Pero en la vida espiritual hay que estar al pendiente de nuestra vida. Oh, llegó un momento en el que el Señor nos hace atravesar para entrar a reconocer que su gloria sigue viva, que su poder está presente. Y en lugar de nosotros seguir firmes, ya, bueno, ya nos volvemos a dar la vuelta, volvemos a caer en la misma pasividad, y tiene que retornar el llamado de Dios.
Dios quiere que la iglesia siga viendo al mismo Dios de ayer, que puede levantar a los muertos, que puede sanar al enfermo, que puede restaurar al que ha caído. Y la iglesia parece no entender que vivimos los últimos tiempos y que tenemos que estar firmes. Porque ¿sabe qué, hermano? Si algo me queda claro es que muchos se volverán atrás de la fe. Muchos apostatarán de la fe. Habrá un avivamiento cuando Cristo venga. Hermano, el avivamiento tiene que estar constante en nuestras vidas. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Tenemos que avivarlo día con día. No nos podemos descuidar, Dachi, como cuando subimos la olla de los tamales y se va a cocer a leña. Y es cierto, no estamos ahí pegados, pero ya sé que es cada medida de tiempo que yo le debo de dar una vuelta. Cuando estamos en alguna reunión familiar y se va a cocer algo a leña y todos en la plática, pero alguien que sabe, alguien que ya es anciano dice, mucha plática, vayan a ver la leña. Denle una vuelta a la olla. Ya se había apagado, claro, porque nos dormimos en nuestros laureles. Pero no es así, Dachi, cuando estamos al pendiente. Cada cierto tiempo yo sé que necesito avivar. Pero yo oro todos los días. Sí, pero ¿oras con la misma intensidad cada día? Pregúntese, hermano, porque muchos piensan que, es que yo oro y ayuno. ¿Y dónde está la manifestación de la presencia de Dios en ti? ¿Sabes qué? Necesitas avivar. Aviva. Quizás ya hay demasiada, ¿cómo se le llama lo que va quedando? Ceniza. Porque sí hubo fuego, eso indica que hubo fuego. Pero tú no puedes dejar el fogón lleno de ceniza, porque le estorba el fuego. Es que tú no puedes vivir del recuerdo espiritual que tuviste ayer. Tú tienes que hoy avivar nuevamente el fuego de Dios. El Señor nos guarda, Él tiene cuidado de nosotros, pero nuestro descuido nos lleva a morir y nosotros necesitamos estar vivos. Y dice el Señor, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos. Fíjese que aunque la ira del Señor no se ha encendido, porque este pasaje también algunos lo aplican en decir, ahí está. ¿Por qué dicen que el Señor se enoja? Bueno, porque la palabra dice que Él se aira. Y Apocalipsis dice que se va a derramar la copa del ardor de la ira de Dios. Pero en este pasaje el Señor está diciendo, no hay enojo en mí. Aun que no haya enojo en mí, ¿quién podrá contra mí en batalla, espinos y cardos? Lo primero que arde, hermano, en un incendio de bosques son los cardos, los espinos, porque son fáciles de consumir. Y dice el Señor, aunque no haya enojo en mí, ¿quién podrá contra mí? Ahora imagínense el momento de la ira de Dios. Porque como les decía, muchos pueden aplicar, es que haga lo que yo haga, yo soy del pueblo de Dios. Y haga lo que yo haga, Él no se enoja contra su pueblo. Y aquí es donde yo quiero aclarar. ¿Quién es el pueblo de Dios? Porque no eran del pueblo de Dios los que sufrieron las picaduras de la serpiente ardiente en el desierto.
No estos hombres que fueron tragados por la tierra cuando se levantaron contra Moisés, no también eran parte del pueblo de Dios. Pero sabe, Jehová solo considera a su pueblo al que está rendido a él. Y Jesús lo dice de esta manera: el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, no nos confiemos de decir somos el pueblo de Dios. Oh, yo soy especial. Yo soy llamada para anunciar. Entonces, tú estás anunciando, tú estás siendo pueblo de Dios. Tú tienes tu confianza completa y certeramente en el Señor. Porque mire, yo ayer estaba comprendiendo mientras meditaba en el Señor que tener fe no es tener ausencia de miedo. Y vino rápidamente a mi memoria aquella ilustración en la que un hombre naufraga, y dice esta ilustración que mientras está flotando en el agua alcanza a ver una pequeña roca que sobresale, y él se acerca y se para en aquella roca. No es muy grande, no es una isla, pero es una roca que le saca del agua, y él se para y se aferra a aquella roca, y de repente comienza a soplar el viento y comienza a caer la lluvia y comienzan a azotar las olas contra aquella roca. Y dice la narrativa, y él comienza a tener frío. Tiene frío, pero no se baja de la roca. Tiene frío y lo empuja el viento y le pegan las olas, pero se siente aferrado y seguro en la roca. La fe en Cristo, hermano, es así. Podrán venir tempestades y yo en mi humanidad puedo llegar a sentir miedo de la tempestad que atravieso, frío por la situación en la que estoy viviendo, pero mi corazón, hay algo adentro, hay una presencia, un mover, algo que me dice: mi roca no se mueve aunque las olas le peguen. Aunque el viento sople, mi roca está segura. Aquí estoy a salvo. No es lo que yo pueda hacer, es lo que la roca que es Cristo está dispuesto a hacer por nosotros. Entonces, amada iglesia, tenemos que entender que el pueblo es el que se ha aferrado a posar los pies sobre la roca. El pueblo, la iglesia, el Israel, el pueblo de Dios es el que está edificando sobre la roca, como Él ha mandado, como Él ha establecido. Este es el pueblo. Pero para los malignos dice: ¿quién podrá contra mí? Y yo les he dicho en varias ocasiones, hermano, si el diablo se levantara contra nosotros, tenemos a Jesucristo. Pero si nosotros ofendemos al Señor y Él se levanta contra nosotros, ¿quién nos podrá librar de su mano? ¿Forzará a alguien mi fortaleza? Y la recomendación del Señor, versículo 5, haga conmigo paz. El pasaje de Isaías en el capítulo 1 también nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Vamos a hacer paz con Dios, hermano. Necesitamos estar en paz con Dios. Que si no está enojado, no se enoje con nosotros. Digo, si no está enojado con nosotros, porque la acción que el ser humano ha tenido de despreciar a Jesucristo va a traer el derramamiento de la ira de Dios. Y eso no lo podemos evitar haciendo cadenas de ayuno, no lo podemos evitar aposentándonos. Nadie podrá evitar el cumplimiento de la palabra, que se llegará a su fin, porque fue establecido así. Lo que podemos hacer
es doblegar nuestro corazón, es rendir nuestro ser, es buscar su presencia. Que si los grandes monstruos marinos, si el Leviatán recibirá castigo, si Satanás recibirá castigo, si el que se levanta contra Jehová recibirá castigo, seamos nosotros sabios, inteligentes, seamos sagaces, busquemos la cobertura y la paz de Dios para nuestras vidas. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? Y está hablando ahora de Israel, pues el versículo 6 dice: vendrán cuando Jacob echare raíces. Vendrán ¿qué? Días, van a venir días en que volverá a echar raíces. Y es que Israel ya volvió a su tierra porque estuvo errante. Pero llegó el día, se cumplió. Daniel lo añoraba y comienza a clamar. ¿Se acuerdan de aquel ayuno de Daniel? Cuando comprende que se han cumplido las semanas, él comienza a contar, 1, 2, no, pues ya estamos, ya está el cumplimiento y seguimos en cautiverio. Y él comienza a clamar y se le es revelado aún los tiempos finales al profeta Daniel. Ya se llegaron ciertos días, hermanos, de las profecías ya establecidas en la Escritura. Y ha vuelto el tiempo en el que echó raíz Jacob. Sus renuevos ya han florecido y se ha llenado, dice, de fruto. Y pregunta a Jehová: ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿Y ha sido muerto como los que lo mataron? Es decir, como en el tiempo pasado. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Hay un límite que Dios pone. ¿Cuál es el límite o la medida? Hasta donde Él ha permitido ahora que Él no pueda ser lastimado como lo hicieron ferozmente antes sus enemigos. Nosotros a veces estamos muy desconectados y no conocemos muchas de las cosas de la historia, quizás no estamos tan metidos en profecía, pero hay relatos, hermano, de las cosas que una nación que se considera quizás pequeña en cuanto a dimensión de territorio, pero es una nación muy fuerte. ¿Y sabe cuál es la razón? Que la mano de Jehová está con ellos. Y han hecho cosas que sobrepasan el entendimiento humano, que ellos como pueblo de guerra han admirado a las naciones que tienen el capital o la instrucción militar. ¿Y sabe por qué lo han logrado? Porque la mano de Dios va con ellos. Hay muchas hazañas que hablan de lo que ha hecho Israel. Y cómo no, hermanos, si vemos y volvemos a los libros que ya hemos estudiado, ¿acaso a usted no le sorprende cómo derribaron los muros de Jericó? Y digo, derribaron porque yo sé que fue la mano de Dios, pero el pueblo hizo algo, obedeció lo que Jehová le estaba diciendo que debía hacer, y alabando a Dios se desploman aquellos muros. Y dice un canto: derribaron muros, tomaron ciudades, destruyeron reinos. La mano de sus enemigos no ha vuelto a estar como estuvo en el pasado. Dice: a sus vástagos, decía, a sus renuevos, a sus hijos los van a herir con cierta medida, porque así lo ha establecido después del tiempo pasado. A este tiempo lo ha establecido Dios. De esta manera pues será prosperada la iniquidad de Jacob. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto
la remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Y es que a Dios le, voy a usar esta palabra, repugna, le molesta, dice la escritura que es pestilente para él, es abominación, eso es abominación, algo podrido, algo que desagrada demasiado, dice, le es abominación la idolatría. Y es que va a llegar el día, hermano, en que se ha quitado de Israel todo lo que fue levantado en estos tiempos, y dice que su iniquidad va a ser perdonada ese día, porque mire, para que sea perdonada la iniquidad de nuestras vidas, es decir, nuestra maldad, nuestro pecado, necesitamos arrepentimiento y reconocer el sacrificio de Jesucristo, porque es su sacrificio el que nos limpia de todo pecado. Pero Israel aún espera. Israel no reconoce aún a Jesús, pero aquel día será quitado todo, y dice, y será vueltas aquellas piedras de aquellos altares como la cal que es molida. ¿Sabe cómo queda? Porque la piedra caliza se desmenuza hasta hacerse polvo. Aquel día será perdonado, y es que ese va a ser el día de la redención de todo aquel pueblo que esté atravesando esa gran tribulación de la que nos habla Apocalipsis, Daniel y algunos profetas menores en la Biblia. Pero será perdonada la iniquidad. Vamos a culminar. Y la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada, dejada como un desierto. Allí pastará el becerro. Y hay un pasaje, un versículo, que dice también que cuando sus ramas se sequen, vendrán a echarle fuego. Y el versículo 13, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Y es que Asiria y Egipto son tipología de lo pagano, de lo vano, de la mundanalidad, de lo inicuo. Pero en aquel día, oiga hermano, serán vueltos, van a regresar, el corazón de la nación se va a volver a adorar al que estaba establecido, debían de honrar. Y este es el momento del que les hablaba en el principio. Yo acostumbro, mientras leo, ir a aquel momento y me imagino regresando con el Señor, porque acuérdese que primero seremos arrebatados, pero aquel momento en el que nosotros vengamos ya descendiendo con aquel que ha salido, dice Apocalipsis, montando un caballo blanco, y él ha salido venciendo y para vencer. Ojos de fuego. Sus vestiduras ahora son ardientes. Ahora viene a juicio, ahora viene a castigar a los que se levantaron, a los que no quisieron hacer paz con él. Y no puedo evitar caer en este pensamiento: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque de verdad yo me quiero encontrar en esa situación
Yo no quiero ver esto a través de un satélite. Yo lo quiero ver desde arriba. Yo quiero estar allí con Él. Y que yo me acuerde, yo lo había leído, esto estaba en el capítulo 28 de Isaías. El capítulo 27 nos explicó paso a paso, nos dijo cómo Él iba a castigar y ahora lo puedo ver. Vengo con el que tiene la espada, y una espada, dice la Escritura, dura, grande y fuerte. No viene contra mí, yo vengo con Él. La lectura de la palabra es para esto, hermano, para iluminarnos, para ilustrarnos, para hacernos entender. La lectura de la palabra no son historias que van a quedar solamente ahí en el vacío, como un recuerdo, como, esto no es una falacia, esto que está en las Escrituras no es ninguna mentira, no son historietas. Esto va a acontecer. Y primero Dios, hermano, primeramente el Señor, nosotros vamos a estar ahí para recordar el capítulo 27. Y sabe, este capítulo 27 se acompaña de pequeños versículos del capítulo 28, pero vamos a quedarnos aquí esta mañana. Póngase sobre sus pies. El tema de anoche allá en la junta pastoral fue un hombre que analiza, y el pasaje bíblico decía: ayúdanos a traer al corazón entendimiento. Y es que el corazón siente, hermano, pero el entendimiento, el espíritu es el que nos hace razonar. Enséñame de tal forma, Señor, que yo pueda entender que mis sentimientos no me pueden mover si no hay razón en ellos. Ayúdame a formar parte del pueblo, ayúdame a ser considerado dentro de la viña, de aquel vino rojo, de aquel fruto que a ti te agrada. Míranos, no somos muchos, Señor. Así dice la palabra, que tu pueblo es un remanente, que muchos son llamados, y no porque tú lo quieras, pero pocos son escogidos. Es que la humanidad se ha empedernido en endurecer su corazón, en querer ser la creación dominante, cuando debemos entender que el dominio es tuyo, y lo que conviene, que hacer paz contigo, es ser la creación dominada por el Creador. Tu plan es perfecto, tu plan no ha cambiado, y tu plan se va a ejecutar, porque nadie puede entrometerse, nadie puede desviarlo. Si Job dijo que a Leviatán no le puedes atar de la lengua, no le puedes tocar porque serías extinguido, ¿quién podrá si no estás airado, si no estás enojado? ¿Quién puede contra tu fuego? Obra salud, Señor, sobre quienes necesitan salud, primeramente en el alma, primeramente en el corazón, pero también se ha alcanzado, Señor, el cuerpo, porque a esto veniste a salvar, a buscar lo que estaba perdido. Este es el énfasis del plan divino, que seamos salvos, porque a través de la salvación todo lo demás es añadido.
En tus manos está, Señor, el pueblo ausente, el pueblo presente. Yo te ruego y suplico que en tu favor y en esta misericordia con la que eternamente nos has amado, seamos atraídos a ti, seamos afirmados, confirmados, de manera que podamos ser guardados en el granero, como la semilla es guardada, y no echados en el fuego, como es echada la cizaña, como es echada la basura, como es echada la paja. Que ahora que el hacha está puesta en el tronco, traigamos al corazón entendimiento para que llevemos fruto, fruto que te agrade, en el nombre de Jesús. Te agradezco por los que han estado oyendo esta palabra, y te ruego y suplico que lo que mi boca en torpeza no pudo, Señor, explicar, tu Santo Espíritu, yo sé que a través de la enseñanza, mientras transcurría la enseñanza, tu Espíritu Santo trajo entendimiento al corazón de tu pueblo y de aquel que recibió esta palabra. En el precioso nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Allá en sus casas, que mi Señor les bendiga. Recuerde esto en su corazón todos los días, tráigalo a su espíritu. Cristo viene pronto. Maranata, que el Señor les bendiga. Vamos a orar por las ofrendas, amada iglesia, en esta hora.